gracias a Dios. Bueno, nuestra casa es su casa. Y aprovecho estando aquí a dar las gracias a todos ustedes que llegaron a Guatemala la semana pasada. Fue un gozo, un gusto, un privilegio. Amén. Así es que ya saben que están convidados para cuando quieran. Bueno, hemos estado cantando acerca de dar gracias y hablando acerca de dar gracias. Y el tema que el pastor Ricardo me pidió compartir, me pareció muy atinado, es acerca de dar de nuestra sustancia. Y déjenme contarles, es un tema como de costumbre, gigantesco, amén. Pero les voy a dar los principios generales. Y al final de cuentas, traerle al Señor nuestras ofrendas, diezmos, primicias, limosnas, que es como le llama la Biblia a las ayudas a los necesitados, ¿verdad? No es otra cosa más que el fruto o el producto de la gratitud. Realmente eso es. Ahora, de lo que vamos a aprender hoy, vamos a descubrir que la gratitud no es gratitud si viene con las manos vacías. ¿Alguna vez le ha dado gracias a su esposa con todo su corazón por todo lo que ella hace, únicamente con palabras? Es como que algo se quedó corto, ¿verdad? Bueno, que se note pues, una cenita por ahí o algo, ¿verdad? Amén. Así es que bueno, lancémonos y veamos qué hacemos, qué podemos hacer, porque es tremendo esto, ¿verdad? Y bueno, creo que pueden adivinar cuál fue la causa de todos los problemas de la humanidad allá en el jardín del Edén. La madre de todos los pecados es la ingratitud. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que el primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén pudieron dejar de hacer lo que tenían que hacer y hacer lo que no tenían que hacer? ¿Qué los movió? La Biblia dice claramente que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero luego esa desobediencia, ¿verdad? Amén. Pues ya comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí ya estaban bajo la influencia de la serpiente, ahí sí no hay para dónde. Pero eso no fue el primer error que cometieron. Dios les dijo que labraran el huerto y que comieran liberalmente de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Eso es obvio que no lo hicieron. Y la serpiente vino a probar con preguntas a la mujer, y cuando vio que sus respuestas no eran tan sabias como debieran, dijo, aquí no han comido del árbol de la sabiduría. Entonces supo que había una abertura ahí por la cual podía colarse, ¿verdad? Luego Dios les dijo, pues le dijo al hombre, le dijo, guarda el huerto, pon un cerco alrededor del huerto, cierra las puertas. Obviamente tampoco lo hizo. Un capítulo después encontramos a la serpiente hablando con la mujer adentro del huerto. Entonces, por supuesto que no había pecado en la naturaleza humana, aún esta inundación de error y de engaño no había entrado, ¿verdad? Hasta antes pues de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces uno dice, pero entonces ¿dónde estuvo el punto aquí, verdad? Ahora, Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto en un lado de la balanza, pero hay dos términos que usa la Biblia, perfecto y completo. Un bebé recién nacido, ¿está completo? ¿Verdad que sí? ¿Le falta algo? No nace con el 100% de todo. Pero ¿por qué algo no está bien si el bebé se queda de ese tamaño? ¿Lo ven? O sea, es obvio que todavía necesitamos que pase algo para que el cuadro se complete. Así fue con el hombre al principio. O sea, había ciertas elecciones que el hombre tenía que hacer para que se completara la voluntad de Dios en el hombre. Amén. Y luego hay otro síndrome, ¿verdad? Cuando todo nos es servido en bandeja de plata y hasta aquí no nos hemos involucrado y no nos ha costado ningún tipo de esfuerzo y ningún tipo de nada, como que no lo agradecemos igual. ¿Verdad que es cierto? Las primeras tablas de la ley a Moisés no le costaron, bueno, cierto, subió 40 días y 40 noches al monte y ayunó por 40 días, pero estando en la presencia de la gloria de Dios, yo creo que no mucho le importó. No creo que se haya acordado que tenía que comer. Imagínense qué experiencia más tremenda, más maravillosa. Y vino Dios y Dios le dio tablas que Dios preparó, Dios escribió con su dedo sobre esas tablas, Dios se las dio a Moisés. Luego le anunció y le dijo, mira, regresa y ve a ver qué está pasando ahí abajo porque tu pueblo se ha desenfrenado, ¿verdad? Desciende Moisés con las tablas, ve aquel desenfreno y ¿qué hace con las tablas?
¡pum! Ahí se van las tablas, se rompieron las tablas. ¿Cuánto cuidado tuvo Moisés de esas tablas? Ahora déjeme contarle un secreto. Moisés rompió la piedra. La ley de Dios no la podía romper, esa es eterna, ¿verdad? Pero ¿cuánto aprecio le tuvo a esas tablas? ¿Con cuánto cuidado manipuló esas tablas? No vio al pueblo desenfrenado, ¿y qué hizo? ¡Pum! Adiós tablas. Entonces viene Dios y llama a Moisés una segunda vez al monte, y Moisés sube por segunda vez. Y esta vez, si lee usted con cuidado su Biblia, dice: Moisés, ahora consíguete tú las piedras, alízalas tú. Y en un lado dice: escribe tú. En el otro lado dice que Dios las escribió. Eso lo conciliamos entendiendo que Dios puso su mano sobre la de Moisés, porque pues trate usted de escribir en piedra a ver si puede, ¿verdad? Es que la mano de Dios estaba sobre la de Moisés, pero Dios le dijo: ahora escribe tú. Esta vez Moisés se involucró. Le costó, hubo trabajo, a lo mejor un poquito de dolor. Cuando Moisés bajó con las segundas tablas, ¿qué hizo con esas segundas tablas? ¡Ah! ¡Ah! Pero mire, además de eso, además de descender con un aprecio y una gratitud que no tenía antes, su rostro resplandecía, porque tuvo una experiencia. Amén. Por eso Dios nos lleva hasta esta etapa del camino, dándonos dones y regalos para los cuales nosotros no hemos trabajado ni nada de eso. De acuerdo, ¿verdad? Esos son los primeros pasitos. Pero ya después Dios espera que nosotros empecemos a hacer algo con lo que tenemos y nos empecemos a involucrar. Y esa medida que empezamos a involucrarnos, buscando a Dios en oración, buscando ser hoy mejores que ayer, es en esa medida que nuestra gratitud va creciendo. Es cuando empezamos a tener una experiencia con aquello. Así es que el problema del primer hombre fue la falta de gratitud. Dios le sirvió todo con bandeja de plata, así es que no puso mucha atención. Oyó, pero no oyó las instrucciones que Dios le había dado. Y déjeme decirle algo: ¿qué una cosa nos va a hacer no responderle a Dios con obediencia? La ingratitud. Y él no respondió con obediencia. No hizo nada de lo que Dios le pidió hacer. Y luego se expusieron los dos a la serpiente, primero la mujer, después el hombre, y entonces hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Ahora ahí ya tenían ayuda, ¿verdad? Esta serpiente, ahí en el huerto, ingratitud. Y una vez di este estudio allá en Guatemala y les dije: les voy a hacer una breve historia acerca de la ingratitud, ¿verdad? E hicimos una breve historia acerca de la ingratitud. Pero Dios se encargó de darnos una lección y de enseñarnos cuán importante es la gratitud a medida que fue revelándole a la nación de Israel su plan, sus propósitos, sus procesos, sus procedimientos, su ley, ¿verdad? Entonces vino Dios y dijo: ok, el hombre cayó en pecado. Así es que el hombre quedó endeudado con Dios, una deuda que con las sublimes elecciones que el hombre hace ahora, ¿verdad? Empieza a ir en aumento y en aumento y en aumento. Al pecado con el que nacemos le añadimos el que nosotros nos conseguimos por nuestras propias elecciones, y la deuda moral sigue aumentando y aumentando y aumentando. La única manera como podemos saldar esa deuda moral que le tenemos a Dios es muriendo. Porque Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Es la única manera como queda saldada la deuda. Entonces, el único remedio es que toda la humanidad hubiera tenido que morir. Pero vino Jesucristo y dijo: yo voy a morir por ellos. Yo voy a tomar su lugar. Para que todos los hombres no tengan que morir, uno va a morir por todos los hombres tomando su lugar en la cruz del Calvario. Y Jesucristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Amén. Ahora, eso no hace automáticamente justa a toda la humanidad. No. Ahora nos toca a nosotros por fe ver a Jesús y decir: Señor, eso que tú hiciste allá en la cruz hace 2000 años, el efecto de tu muerte lo quiero trabajando aquí en mi corazón hoy. Ahora, Señor, tú eres el Salvador en términos generales, sálvame a mí. Tú moriste para perdonar los pecados de los hombres, perdóname los míos. Ven a mi corazón, sálvame, límpiame con tu preciosa sangre. Amén.
Y cuando Jesús viene con su preciosa sangre, cuando hacemos nuestro el sacrificio de Cristo, automáticamente se nos cuenta a nosotros su muerte como que hubiera sido la nuestra propia. La deuda moral queda saldada. Amén. Ya no somos culpados de pecado, en el sentido de ya fuimos absueltos. Una persona justificada significa una persona libre de deuda. Y Dios hace de caso que nunca lo hicimos, porque nos ve a través de la sangre de Cristo. Automáticamente esa sangre nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Y nos sentimos en paz. Y bien, ¿se acuerda el día que el Señor lo salvó? A lo mejor hay alguien aquí presente que no está en paz por dentro. Lo que usted necesita es invitar a Jesucristo a ser su Salvador personal. Y vino Dios, y en el Antiguo Testamento, a través de las ofrendas que Él le pidió al pueblo de Israel traer, reveló todo un cuadro, ¿verdad? Todo un cuadro. Hay diferentes clases de ofrendas que se presentaban en el altar en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que el Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo limpios para siempre a los santificados. Entonces, todas estas ofrendas del Antiguo Testamento representaban esta una ofrenda que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. En esta una ofrenda de Jesús está contenido el efecto, el poder de todas estas ofrendas del Antiguo Testamento. Ahora imagínense cuán poderosa es el sacrificio de Cristo, que se necesitó de un montón de ofrendas diferentes para dibujar un cuadro completo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Y cuando nosotros echamos mano de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, estamos echando mano de toda esta diversidad de sangre y de operaciones que hacía la sangre de esos sacrificios del Antiguo Testamento. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Si usted viene a Cristo y le pide perdón, de paso se está jalando la sangre, no solo la sangre por el pecado, la sangre del holocausto, la sangre de las paces. Si usted viene a Cristo a darle gracias, ahorita explico, se está jalando la sangre por el pecado, se está jalando la sangre del holocausto. Si usted viene a Cristo a hacer una nueva entrega de usted mismo, está jalándose la sangre por el pecado, la sangre de las paces. Los tres grandes grupos de ofrendas que se presentaban en el altar, que básicamente incluyen todas las demás ofrendas que menciona el Antiguo Testamento, eran, número uno, ofrendas por el pecado. Están las ofrendas por las ofensas también, que eran ofrendas por el pecado. Está la expiación era una ofrenda por el pecado. Y en las ofrendas por el pecado, la sangre de esos animales se derramaba con el fin y el objeto de que esa sangre pudiera cubrir la culpa de la persona culpable, valga la redundancia. Amén. De hecho, a la persona que ofrecía el animalito le tocaba degollar a su animal, desollar a su animal, y entonces lo ponía en manos de los sacerdotes para que ellos procedieran a hacer lo que tenían que hacer. Dios, creo yo, voy a usar una palabra muy humana, ¿verdad? Dios está por encima de nuestras palabras, pero con la esperanza de que la persona se diera cuenta de lo que su pecado le estaba haciendo a una criatura inocente. Amén. Y eso ojalá hubiera evitado que la persona siguiera insistiendo en pecar, porque entonces más y más animales se tenían que ir al altar y los animales eran inocentes. Qué cuadro del Señor Jesucristo en todas esas ofrendas, ¿verdad? Tremendo, sí. Así es que esas serán las ofrendas, en los holocaustos, ¿verdad? Los holocaustos se manipulaban de una forma muy particular. En el altar se quemaba únicamente la grosura del animal y los riñones, y luego el resto del animal lo tenían que sacar fuera del campamento a un lugar limpio, que era un lugar donde acumulaban las cenizas y todo aquello, ¿verdad? Un cuadro de cómo el celo del Señor Jesucristo es lo que nos da salvación a nosotros. Amén. Eso es lo que representa la grosura. Y un cuadro de cómo el Señor está buscando sacar afuera de nuestro campamento personal todo lo que tiene que irse lejos de nosotros, ¿verdad? Amén. El pecado, la culpa. Eso es lo que representa el hecho de que el animal lo sacaban fuera del campamento. O sea, el pecado que estaba sobre ese animal lo sacaban fuera, y lo único que se iba al altar era la grosura o el celo. Amén.
Por eso es que Jesucristo tuvo que padecer afuera del campamento o afuera del real, dice claramente el libro de Hebreos. Amén, llevando nuestro vituperio, porque Él estaba convirtiéndose en nuestra ofrenda por el pecado. Amén, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Pero luego venían los holocaustos o las ofrendas del todo quemadas. Los holocaustos eran ofrendas voluntarias y en el caso de los holocaustos tenían que agarrar todo el animal y quemarlo en el altar. Pero todito, se iba íntegro. Por supuesto lo manipulaban de una manera especial y pues estos, bueno, ya después sus pastores pueden enseñarles todo al detalle porque esto es espectacular, ¿verdad? Todo lo que la Biblia nos enseña al respecto de esto. Qué lástima que mucho de la cristiandad hoy en día no sabe qué hacer con toda esta información que tenemos en lo que llamamos el Antiguo Testamento y simplemente lo hacen a un lado y dicen, eso ya pasó, eso ya caducó, eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, por supuesto, las ceremonias ya no tienen ningún valor para nosotros. De hecho, las ceremonias nunca fueron dadas por Dios para justificar al hombre en el Antiguo Testamento. Desde el principio, Abraham nos dejó el ejemplo de que el hombre es justificado por fe, viendo más allá de las ceremonias y de los procedimientos y de sangre física de un animalito físico, viendo más allá con los ojos de la fe, en caso de ellos, al futuro Mesías que un día estaría dando la vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Amén. Pero toda esa información nos enriquece. Es la única manera como podemos llegar a entender el sacrificio de Cristo de una manera más completa. Cuando nos vamos a las sombras, tipos o figuras, las analizamos y decimos, wow, todo esto hizo Cristo por mí. Todo esto abarca su sacrificio. Todo esto hace su sangre por el pecador, ¿verdad? Qué lindo es el Señor, ¿sí? Amén. Así es que los holocaustos tenían que ver con la entrega de nosotros mismos. Y por supuesto Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Amén. Bueno, están los holocaustos, pero el cuadro no estaba completo hasta que presentaban ofrendas de paces. Las ofrendas de paces también el animalito se manipulaba diferente a los casos de las otras ofrendas. En el caso de las ofrendas de paces tenían que traer el animalito. Y en este caso se iba al altar la grosura y los riñones nuevamente, pero luego, las pieles le quedaban a los sacerdotes. Hoy estaba pensando en eso y hablando con mi esposa, le digo, ¿te imaginas? En una semana probablemente se hacían de 80 docenas de pieles o algo así los sacerdotes. Y uno piensa, ¿verdad qué habrán hecho con todo eso? Pues yo no sé, a saber, pues tampoco era prohibido que negociaran, ¿verdad? Pues de ahí debe haber salido para los zapatos de los demás y las cubiertas de las tiendas donde habitaban. Y pues una cosa increíble, ¿verdad? Increíble. El hecho es que agarraban unas partes especiales del animalito que presentaban como una ofrenda de paz. Y hay dos en particular, vamos a ver el detalle, pero hay dos en particular que manipulaban de una forma especial, que era la espaldilla derecha y el pecho derecho. Y vamos a quedarnos con las ofrendas de paces, porque les voy a enseñar qué cosas mecían y elevaban cuando traían sus ofrendas de paces. La espaldilla derecha y el pecho derecho y unos panes también venían y los presentaban delante de Dios y eso el sacerdote se comía la espaldilla derecha y el pecho derecho y el ofrendante se comía el resto. Amén. Y pero antes de comérselo tenían que venir y tenían que elevarlo delante del Señor. Tenían que elevarlo y tenían que mecerlo delante del Señor. ¿Y saben para qué eran las ofrendas de paces? Eran ofrendas de gratitud. Y el cuadro nunca estaba completo sin que hubiera ofrendas de paces sumadas a los holocaustos y a las ofrendas por el pecado. Así es que mi confesión sincera, ¿verdad? Delante de Dios, perdóname. Luego la entrega de mí mismo. Aquí estoy, Señor. Soy tuyo, Señor. Amén. Soy tuyo. ¿Saben qué le digo yo al Señor? Le digo, Señor, yo soy tuyo. Tú toma lo que te pertenece. Hasta el último milímetro, le digo, Señor, toma hasta el último milímetro porque te pertenece a ti, Señor, tú eres el dueño. Amén, quédate con todo, Señor. Pero luego venían las ofrendas de paces o la gratitud.
la gratitud. Y Dios tuvo que poner como un mandamiento el que la gente diera gracias de esta manera. Bueno, amar es un mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué encerró Dios detrás de mandamientos y leyes y preceptos y testimonios y juicios y todo eso? Toda su ley moral. O sea, si amamos a Dios no nos tienen que mandar a amarlo, pues. Pero ¿por qué lo encerró de esa manera? Para enseñarle al hombre cuál era la voluntad de Dios. Y si el hombre por fe venía a Dios y empezaba a tener una relación viva con Dios, todas estas cosas iban a salir solitas, ¿verdad? Amén. Bueno, el hecho es que el hombre tenía que presentar estas ofrendas de paces. Ahora, mire lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, acerca de sacrificarle a Dios gratitud. El Salmo 50, por ejemplo. Salmo 50. Salmo 50. Del verso 7 al verso 15. Salmo 50, del 7 al 15. Aquí es donde vemos nosotros cómo la intención de Dios al presentar en forma de leyes y mandamientos todas estas cosas era hacerlos abrir los ojos y ver con los ojos de la fe y empezar a entender que lo que Dios quería era una relación. Eso desde el Antiguo Testamento. Muy poca gente tuvo los ojos abiertos en el Antiguo Testamento. Por supuesto, los salmistas eran personas que tenían, muchos de ellos, los ojos abiertos. Y en el Salmo 50, verso 7 dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, qué bueno que los estás trayendo. Hay un mandamiento que te manda a hacerlo y tú lo estás haciendo, así es que no te voy a reprender por eso, no te voy a reprender por la acción, pero ¿sabes por qué sí te voy a reprender? Por la falta de fe y por el hecho de que con cada animal que traes no veo que tu corazón venga acompañando al animalito, no veo que tu voluntad venga acompañando al animalito, solo veo al animalito, pero no te veo a ti. Entonces dice: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. En otras palabras, o sea, no es que yo tenga escasez de animales y por eso te pido a ti que me des los tuyos. Yo soy el dueño de todos los animales. Dice: conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué está tratando de hacer? De decirle a los israelitas: abran los ojos, abran el corazón y entiendan lo que hay detrás de todos estos mandamientos. Dice: ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Pues yo no creo que a Dios le dé hambre y sed, ¿verdad? Entonces dice: ese no es el sentido. Dice: mira, solo estoy tratando de darte una lección. Sacrifica a Dios alabanza. Ahora ahí la palabra alabanza es toda. Honestamente debieron haber traducido esto: sacrifica a Dios gratitud. En la Biblia King James dice acciones de gracias. Sacrifica a Dios acciones de gracias. O sea, la razón por la que yo te pido un animal es para que abras los ojos y te des cuenta que lo que estoy pidiendo es tu gratitud. Sacrifica a Dios gratitud, alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Tengamos una relación. Amén. Y luego en el verso 23 dice: el que sacrifica alabanza. Otra vez la palabra es toda. Toda es gracias, gratitud, acciones de gracias. Si ustedes me dan algo y habláramos en hebreo, yo les diría toda. Gracias. Sacrifica a Dios gratitud. El que sacrifica alabanza o gratitud me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Lo que quiero es su gratitud.
Ahora, por supuesto, estas ofrendas de paces ilustraban la manera como Dios quiere que expresemos nuestra gratitud. Entonces, solo es de ver el principio detrás de las formas, ¿verdad? Amén. Miren Salmo 69:30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con toda, o sea, acciones de gracias. ¿Cómo exaltamos el nombre de Dios? Con nuestra gratitud. Miren el cuidado que Dios está teniendo en enseñarle a su pueblo gratitud. Es la gratitud la que metió en problemas a los hombres desde el principio. ¿Saben qué hizo que el pueblo de Israel terminara totalmente por la tangente y lejos de Dios? La ingratitud. La ingratitud. Amén. Y muchas veces, o más bien siempre, la ingratitud va a ser ese ingrediente que va a estar operando detrás que de nuestras molestias y que esto y que aquello es la ingratitud. Amén. Si fuéramos siempre agradecidos, todo sería tan diferente. Estaríamos conscientes, número uno, que no merecemos nada y que todo es un favor de Dios maravilloso, ¿verdad? Amén. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con gratitud, con acciones de gracias, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Lo ven? Ahí está. Y si se van ustedes a los profetas, Dios ahí les dice, miren, yo nunca les pedí matar animales. Lo único que estaba haciendo era dándoles un cuadro de lo que quiero de ustedes. Dios no se está contradiciendo ahí porque fue Dios el que estableció los sacrificios, pero lo que está diciendo es, pero nunca abrieron los ojos y vieron el mensaje que realmente estaba tratando de darles, ¿verdad? Amén. Una ofrenda por el pecado, pues vengan bien arrepentidos, y ahí está la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Un holocausto, pues ríndanselo todo al Señor, sírvanlo, denle su vida, y ahí está el holocausto. Una ofrenda de paces, pues ahí está su gratitud, ¿verdad? Amén. Ok, vamos a ver el Salmo 100, creo que lo mencionábamos hoy, ¿verdad? Salmo 100, versos 4 y 5. El Salmo 100 es tremendo. Dice, entrad por sus puertas con toda acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ese es Tejila. Alabadle, ese es Yadá. Bendecid su nombre, ese es Barak. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Acción de gracias, acción de gracias, acción de gracias. Y miren, Hebreos capítulo 13. Perdón, Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, a partir del verso, verso 15. Sí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra confiesan aquí, ¿saben qué significa? Otra vez, dar gracias. En otras versiones dice dar gracias. Fruto de labios que dan gracias a su nombre. Ese es nuestro sacrificio de alabanza, la gratitud. Lo que Dios más busca de nosotros es gratitud. Amén. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Así es que las ofrendas por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de paces, Dios las dejó para dibujar un cuadro del sacrificio de Cristo y el poder y el efecto de su sangre sobre nosotros, y Dios las dejó también para enseñarnos a nosotros cómo quiere Dios que nos acerquemos a Él, con gratitud, con sinceridad, con todo nuestro corazón. Amén. Quedémonos con las ofrendas de paces entonces. Vamos a ver,
Las ofrendas de paces. A ver, Levítico 22-29. No se preocupen, no se me ha olvidado que estamos hablando de ofrendas, diezmos, primicias y ayudas al necesitado o limosnas. La Biblia le llama limosnas, pero allá en la iglesia tenemos el cuidado de explicar que está hablando de, es un término bíblico que significa ayudas al necesitado. Ustedes, a lo mejor al igual que nosotros, venimos de un mundo en donde limosnas era otra cosa, ¿verdad? Y qué mal instruida estaba la gente. Tráigale a Dios sus limosnas. Y uno automáticamente se enfocaba en la monedita más chiquita que tenía uno en su bolsa, porque a eso son las limosnas, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Sí, bueno. Levítico 22, verso 29. Vamos a ver algunas cositas acá con las ofrendas de paces. Dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. En otras palabras dice, solo hay una manera de dar gracias. Así es que más les vale hacerlo de la manera correcta. Oh. ¿Y saben cuál era la manera de dar gracias? Hacerlo con las manos llenas. Tenían que venir con la espaldilla del animalito, con el pecho del animalito y con un montón de panes allí. Y de esa manera presentaban sus ofrendas de acciones de gracias. Entonces dice, si vas a traer una ofrenda de acción de gracias, hazlo de la manera correcta, con las manos llenas. Amén. Y luego dice, y cuando traigas tus ofrendas de acciones de gracias, esas ofrendas se tienen que comer el mismo día que se presentan. Ay, pero yo ya di gracias ayer. Ajá, eso fue para ayer. ¿Qué pasa con su gratitud hoy? Amén. Es que yo ya vine con mis manos llenas ayer. Bueno, pues vuélvalas a llenar hoy y venga y dele una ofrenda de acción de gracias a manos llenas al Señor el día de hoy. Muy bien. A ver, Levítico 7, verso 11. Levítico 7, 11. Les estoy dando puras generalidades, porque si no, pues necesitaríamos cantidad de tiempo para todo lo demás. Levítico 7:11. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Lo primero que dice aquí, si vamos a darle a Dios gratitud a manos llenas, lo primero que tienen que haber en nuestras manos, ¿saben qué es? Harina y aceite que fueron pasados por fuego. Es la única forma como se hace el pan, ¿verdad? Pan, tráigale pan a Dios. ¿Cómo le traemos pan a Dios? ¿Cuánta gratitud tenemos por la palabra? ¿Cuánta gratitud tenemos por el bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en nuestra vida? Amén. Entonces, lo primero es venir al Señor y decirle, Señor, gracias por todo el pan que me has dado. Amén. No solo letra muerta, sino panes mezclados con aceite, pasados por fuego. Estamos hablando de palabra viva, con la que hemos tenido una experiencia por medio del Espíritu Santo. Eso está clarísimo, ¿verdad? Gracias, Señor. Así es que eso es lo primero. No nada más así como que dicen, el otro día me dijeron que tengo que aprender a dar gracias. Gracias, Jesús. Como que nunca hemos comido buen pan. Así es que lo primero es venir con toda la verdad que ha cobrado vida en nosotros, en mente, y decirle, gracias. Amén.
así venimos con manos llenas, ¿sí? O sea, uno da gracias por algo, no en términos generales, por algo. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Bueno, verso 14. Y, espérenme un segundo, sí. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Amén. ¿De qué comía el sacerdote? De la gratitud de la gente, ¿sí? Va. Entonces, ¿cómo alimentamos, por así decirlo, al Señor Jesucristo? ¿Qué cosa lo sacia, lo satisface más que cualquier otra cosa? Nuestra gratitud. Gratitud por toda la verdad que el Señor nos ha dado, por su Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que más sacia y satisface al Señor Jesucristo. Ok. Ahora, vámonos al verso 29. Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora usted ubíquese. Aarón representa al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Aarón? Pues nosotros, ¿no? Entonces, mire qué cosa. Una porción del sacrificio de paz era para alimentar a Aarón, la otra era para alimentar al sacerdote que había ofrecido el animalito en el altar. Amén. Y era la espaldilla derecha y el pecho derecho lo que venían y mecían. Por eso es que hay tanto movimiento en la casa de Dios, ¿verdad? Lo mecían y lo elevaban. Por eso usted no se puede estar quieto cuando viene al servicio, y tampoco puede estarse quieto en su cuarto de oración. Amén. ¿De qué habla el pecho? Afectos, amor. ¿De qué habla la espaldilla? Fuerza, capacidad para llevar carga. Entonces, ¿qué clase de gratitud quiere Dios que le demos? Primero por su palabra y por su espíritu. Ahí están los panes, ¿verdad? Y luego por la clase de amor con la que Él nos ama, y por el hecho que Jesucristo lleva sobre nosotros nuestras cargas, las que nosotros le entregamos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y un día usted puede ser la carga, pues échese encima de Jesús y que Él lo lleve. En Guatemala decimos a tuto. Amén. Y cuando nosotros venimos y le decimos: gracias, Señor, por llevar mis cargas. Amén. Gracias por amarme como me amas. ¿Saben qué? De esa misma gratitud nos va a alimentar el Señor a nosotros. ¿Y qué vamos a cosechar? Una revelación todavía más maravillosa de la clase de amor con la que Él nos ama, y una revelación todavía más maravillosa de su voluntad y disposición para llevar nuestras cargas sobre sí. ¿Sí? Lindo, ¿verdad? Es así como debemos darle gracias a Dios. No nada más, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque nos ama como nos ama. Porque nos sustenta como nos sustenta, nos sostiene como nos sostiene. Gracias porque nos alimenta como lo hace con su palabra, nos toca como lo hace y nos aviva con su espíritu.
Amén. Ok, ¿qué más? Déjenme decirles qué más elevaban y mecían. Eran las ofrendas de pasas o las ofrendas de gratitud las que elevaban y mecían. Entonces ahora, vámonos a Éxodo 35, verso 21. Éxodo 35, 21. Esta lección de cómo darle a Dios es similar a todo lo que podemos aprender acerca de la alabanza. Bueno, también el tema de la sangre del Señor Jesucristo. O sea, el Antiguo Testamento habla toneladas acerca de la sangre. Puesto que allí ya Dios nos dijo cuál es la función de la sangre, si lo analizan en el Nuevo Testamento, ya no nos dan mucho detalle y mucho desglose del asunto. ¿Por qué? Pues ya tenemos toda la explicación ahí atrás. La alabanza, ¿dónde hablan más de la alabanza? Al detalle. ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Antiguo. Y siempre hay genios que dicen, entonces no tenemos por qué alabar a Dios porque eso es Antiguo Testamento. No tenemos por qué danzar porque eso es Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Al contrario, en el Nuevo Testamento eso ya es un principio dado, pues. Además, yo les puedo decir dónde danzó Jesús en el Nuevo Testamento. Pero no es el tema. En cuanto a las ofrendas, es a ofrendas y primicias y diezmos y todo eso. El Antiguo Testamento nos explica y nos desglosa de tal manera que en el Nuevo Testamento les puedo dar citas espectaculares acerca de dar y la conexión de dar con nuestra gratitud y nuestro amor por Dios. Y si da tiempo mañana lo hacemos. Amén. Pero ya tenemos todo el desglose. En el Nuevo Testamento eso está tomado, está tratado como punto dado, nos decían los catedráticos cuando se enojaban con nosotros, ¿verdad? Y los impacientábamos, decían punto dado. Y no terminó la explicación, pero bien que preguntaba en el examen lo que no nos dijo, ¿verdad? Ahora Dios sí termina sus explicaciones. Pero todo esto es punto dado, pues, o sea, ya tenemos toda la información. Amén. Ok, bueno, ofrendas. Éxodo 35, verso 21. Déjenme decirles qué más elevaban y mecían delante de Dios. En otras palabras, ¿de qué otras maneras le dijo Dios al pueblo de Israel? Así es como me van a dar las gracias. Esa es la manera adecuada para traer sus ofrendas de paces. Éxodo 35, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Allí la palabra ofrenda se llama teruma. Rum es la palabra que se utiliza para elevar las ofrendas. Entonces en hebreo aquí están hablando de ofrendas elevadas. Dice, todo aquel que tenía un corazón voluntario vino y trajo sus ofrendas y se las elevó al Señor. Y aquí están hablando de sustancia de la que tomaron para edificar el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Alguien dirá, pero ahora ya no estamos edificando el tabernáculo. Pues no, pero estamos pagando renta. ¿Sí? O las letras de la propiedad de la iglesia, agua, luz, teléfono, el sueldo de la secretaria, el sueldo del guardián, el salario del pastor. Y cuando la obra crece, pues el salario del otro pastor. Y después el del otro, y del otro, y el del otro. Pero atiéndanme bien. Muy bien, ayúdenos a contratar a alguien más para que usted pueda ser bien atendido. Para eso hay que venir con un corazón voluntario y lleno de gratitud y traer nuestra sustancia y elevársela al Señor. Amén. Y contribuir de la manera como Dios nos haya bendecido y prosperado a cada uno y hacer nuestra parte. Amén. Ok. Amén. Bueno, me tenían preocupado. Ok.
Vinieron así, verso 22, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, espéreme, todos presentaban, la palabra presentaban aquí, nuf, ofrenda, y esa era una tenufa o tenupa. Teruma es una ofrenda elevada y tenufa es una ofrenda mecida. Si lo ven en sus diccionarios, todo esto eran ofrendas elevadas y mecidas. En otras palabras, eran ofrendas de gratitud. ¿Tiene gratitud? Ayúdenos a edificar el santuario. Amén. ¿Tiene gratitud? Bueno, demuéstresela a Dios y dele gracias a Dios a manos llenas. Y adivinen qué santuario va a edificar el Señor. Y se va a ocupar que la obra sea completa. Amén. Bueno, tenufa. Así es que le presentaban o le mecían ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda, esta es ofrenda elevada porque la palabra es teruma, de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra, etcétera. Amén. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Y realmente lo que estaban haciendo era trayendo una demostración de la clase de gratitud que tenían ellos, porque eran ofrendas que le mecieron y le elevaron al Señor. Amén. Así es que estamos hablando de sustancia, oro, plata, telas, hilos, todo esto era parte de su ofrenda de acción de gracias. Amén. O sea, nunca vemos una ofrenda de acción de gracias mencionada en la Biblia que no implicara venir con las manos llenas. No existe. En otras palabras, la gratitud no es gratitud hasta que se expresa a manos llenas. Y eso va para nuestra relación entre nosotros, ¿verdad? Gracias, por un favor que me hiciste o algo así. No, gracias, solo gracias, no. Gracias. Y su pastelito. Su tarjetita. Su chocolatío. Gracias. Su cosita. ¿Me explico? Amén. Si lo analizan es desarrollo moral, ¿verdad? Sí. Tiene necesidad de transportar algo de un lado al otro y no tiene vehículo, entonces le pide prestado el vehículo a algún otro hermano de la iglesia, a un vecino, a alguien. Bueno, usted vaya, transporte sus cosas y cuando devuelva el vehículo, ¿cómo va a dar gracias? Gracias. Con el tanque lleno y lavado y una bolsita de galletas. No con chocolate, no se derrite ahí en el carro. Una vez alguien me dio las gracias poniéndome ¿se acuerdan de las chicas fresas que se ponían en el carro? Y olía, yo no aguantaba el olor de las chicas fresas. Pero entendí, dije, nada. O a veces son aquellas cositas de vainilla, ¿verdad? Bueno, pero están viendo el cuadro. ¿Por qué venimos a la casa de Dios con nuestras ofrendas? Y espéreme, pero que ahorita toco diezmos, primicias. ¿Por qué venimos a Dios con las manos llenas? Porque estamos agradecidos. Y el producto de la gratitud es dar. Amén. Ok. Primicias. Vámonos a Levítico 23. Levítico 23. Del 9 al 14.
Y el principio de las primicias y de todas esas cosas es un principio enorme. El Señor nos llama primicias a nosotros, porque somos los que primero estamos dando fruto y estamos eligiendo a Cristo de manera consciente y voluntaria. Somos los primeros que vamos a dar fruto. Después el Señor va a hacer que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doble. Pero ¿por qué somos primicia nosotros? Porque estamos doblando las rodillas hoy y estamos confesando hoy que Jesucristo es el Señor. Amén. Bueno, primicias. Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote, mire, mecerá. O sea, ¿qué es la primicia? Es otra manera de dar gracias. Con lo primero del producto de nuestro trabajo, de la tierra, de lo que sea. Amén. ¿Cómo dar primicias? Bueno, pues doble rodillas y que Dios le diga cómo hacerlo usted en su caso particular, ¿verdad? Depende de cómo se gana la vida. Hay personas que dan primicia de su primera venta del día lunes, de cada lunes. Toman la primera venta y se la dan al Señor. Hay personas que a lo mejor son contratos, entonces pues tanto así como el primer anticipo no funcionaría, porque se supone que es dinero que les están dando para trabajar y echar a andar la cosa. Bueno, pero entonces tome una parte que no sea ni su ofrenda regular ni su diezmo, otra parte, y diga: esto le voy a dar al Señor de primicia, del primer anticipo. Ahí tiene que ser muy creativo y Dios le tiene que decir dónde. Si trabajáramos en el campo, pues eso sí es fácil, ¿verdad? El primer becerrito que le nace a la vaca el primer becerrito del año, ¿verdad? Ok, o compró usted un lote de animales y el primer becerrito que le sale de su nuevo lote, o sembró usted su tierra y el primer fruto que brota, ¿verdad? En la primavera, pues se lo trae al Señor. Amén. Ok, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ahí va la entrega, ¿verdad? De uno mismo. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Ahora, oiga esto: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Qué está diciendo? No toque nada de su cosecha y de su producto hasta no haberle dado a Dios sus primicias. Amén. Dele a Dios primero y ahí va a ver cómo Dios lo bendice. Ahora, uno no da por el interés de ser bendecido. Es un hecho que somos bendecidos, pero uno da por gratitud. Ahora, si uno trae sin gratitud lo que uno le trae a Dios, pues así refunfuñando y a regañadientes, porque y con aquel cuento de que es que me están obligando, porque mire, no le voy a decir, mejor quédeselo porque le va a ir peor todavía. Mejor corrija su actitud y dele a Dios con gratitud. Amén. Ok, hay más con relación a las primicias, pero veamos los diezmos. Vamos a ver. Digamos Levítico 27, ya que estamos en Levítico. Levítico 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Ahora espéreme, este no es el que dice de mecer,
Pero vámonos a Números 18. Ok, ahí tenemos. Vamos a Números 18. Números 18. Verso 19. Y todos los hijos de Israel traían sus diezmos, y sus diezmos eran para los levitas. Era la única manera como podía existir tal cosa como sacerdocio en la nación de Israel. Pues los levitas tienen que comer, ¿o no? ¿Sí? Y entonces los levitas agarraban de todos esos diezmos y sacaban el diezmo de los diezmos, y entonces se lo daban a Aarón. Y dice, Levítico 18. Espéreme, no, Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, ¿oyó eso? Elevadas, que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en teruma, ofrenda elevada. Entonces venían y elevaban los diezmos delante de Jehová. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos la ofrenda, en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros teruma, ofrenda elevada a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová, de Jehová al sacerdote a Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda teruma, ofrenda elevada a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres rum, o cuando eleves lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Perdón. Y lo que comieres en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello. Cuando hubieres rum elevado, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Entonces, ¿qué cosas elevaban y mecían también? Las ofrendas, las primicias, los diezmos. Ven, o sea, nadie venía a darle gracias a Dios con las manos vacías. O venían con una demostración de la gratitud que tenían por la palabra y por el Espíritu. O venían con una demostración de la gratitud que tenían por el afecto o el amor incondicional con el que eran amados por Dios, ¿sí? Y por la fuerza del Señor para poderlos soportar, sostener, llevar sobre sí las cargas nuestras. Amén. Venían con diezmos, venían con ofrendas, venían con primicias, y de esa manera le daban gracias a Dios a manos llenas. Amén. Entonces, ¿por qué le traemos todo esto al Señor? Porque lo amamos y estamos agradecidos. Estamos agradecidos. ¿Y se acuerda cuando usted estaba recién convertido? Yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido. Y uno tiene que ser instruido, ¿verdad? Y uno no sabía esto de dar, y empezaba a ver a la gente que daba y ayudaba a otros o algo así. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, y una vez, me acuerdo, leímos una historia y estábamos asombrados, horrorizados. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Recuerdo que había un beisbolista muy famoso y pues ganaba lo que ganan los beisbolistas famosos.
y tenía un hermano al que no le estaba yendo muy bien. Y si tuviera suficiente memoria les diría el nombre del beisbolista famoso. Y vino y compró un carro y se lo regaló a su hermano. Yo me acuerdo la impresión que hizo eso cuando yo era pequeño y lo leí. Dije, ¿quién le va a regalar un carro a alguien? Bueno, vengo yo y le entrego mi vida al Señor Jesucristo y empiezo a darme cuenta que había gente con un corazón tal que estaba listo a ayudar a otra persona con una necesidad. Va, de acuerdo, no un carro porque ni modo, pero algo. Y entonces uno descubre el gozo de dar. Amén. Y empieza uno a dar. Hay maneras de hacerlo. Hay tanta escritura, ¿verdad?, para probar todo esto. Pero uno aprende, bueno, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu izquierda, ¿verdad?, cuando se trata de dar ayudas a alguien que tiene necesidad. Entonces aprende uno que la mejor manera es ir a la iglesia y decir, miren, por favor, no digan que fui yo, denle esto al fulanito, tiene una necesidad. Amén. Cosas así. Entonces, qué gozo. Y me acuerdo que venía alguien y contaba un testimonio de una necesidad que, pues, testimonio sería que ella salió de la necesidad, pero había gente que contaba el testimonio de la necesidad que tenía. Y yo me acuerdo aquel gozo de decir en mi corazón, yo puedo hacer algo aquí. Amén. Y agarrar a lo mejor un sueldo entero. Yo era soltero. Y por detrás, ¿verdad?, dénselo al hermano, tiene una necesidad. Wow. ¿Y creen que me hacía falta eso? Al contrario. Amén. Yo no sabía diezmar porque pues llegué a la iglesia así verde, sin saber nada de nada. Pero yo veía que había un momento del servicio en donde le pedían a la gente sus diezmos. Era como que, wow, a saber qué será eso. Pero pues qué bueno, ¿verdad? Algún día voy a saber qué es. Hasta que un día llegó alguien y explicó, ¿verdad?, el hecho de poner uno aparte, la 10ª parte de sus ingresos, y venir y dársela al Señor y honrar al Señor con eso. Entonces dije, wow, yo no sabía que se hacía eso. Ahora ya entendí qué es lo de los diezmos. Bueno, ¿qué hice? ¿Dejar pasar otros 10 años para empezar a dar diezmos? No, ahora ya sé. No me diga algo que tengo que estar haciendo que no estoy haciendo, porque lo atropello si no se quita del camino. Voy a empezar a hacerlo inmediatamente. Entonces empecé a dar mis diezmos. Me acuerdo que di mi diezmo por primera vez en mi vida, di mi diezmo. Me acuerdo que mi salario en esa época, cuando yo recién me convertí, eran 100 quetzales al mes. Ajá. Trabajaba de dibujante, estaba estudiando en la universidad. Bueno, pues di mi diezmo, 10 quetzales. Y además de eso, me acuerdo que estaban recaudando fondos porque estaban terminando de agrandar el santuario de la iglesia donde empezamos a congregarnos. Nos congregamos por 15 años ahí. Y entonces recogieron una ofrenda especial o algo así. Y yo dije, wow, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a dar un salario completo. Todo eso fue al mismo tiempo. Entonces di mis diezmos y di un salario completo. 100 quetzales. Era época de vacaciones, no tenía que comprar material de dibujo ni nada de eso. Así es que pues di mis 100 quetzales, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen? Como a las 2 semanas una carta. Una a mi tía, ¿verdad? He dado órdenes que a partir de ahorita tú recibas 100 quetzales al mes y tu hermano también. Y siempre molesto a mi hermano y me debe una. Tú y tu hermano, mientras, en esa época eran $100, ¿verdad? Mientras estén en la universidad bueno, o sea, yo pagaba de colegiatura, yo pagaba creo que 65 quetzales. 100 quetzales era una fortuna. Entonces, 100 quetzales al mes, tú y tu hermano, hasta que salgan de la universidad. Yo estaba en segundo año. Ok, así es que miren lo que pasó con esa ofrenda y con ese diezmo. Entonces, esa fue mi primera experiencia. No me quedó duda alguna que nunca me iba a faltar nada si yo primero le daba a Dios lo que le correspondía y yo estaba dispuesto a honrar al Señor y a darle gracias a manos llenas, demostrándole mi amor y mi gratitud y mi devoción al Señor de esa manera tan clara y tangible. Amén. El resto es historia, pues. O sea, en esto de dar nunca le vamos a ganar a Dios. Y nunca debe ser con el interés de recibir a cambio. Eso es algo que se tuerce hoy en día, ¿verdad? La gente llena de entusiasmo dice, dele a Dios y va a ver cómo Dios le da.
Entonces viene la gente y en vez de decir gracias Señor, aquí te doy yo a ti, viene y dice ok Señor, ya te di, ahora tú me debes. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Amén. Gratitud. Amén. Así es que es muy emocionante esto. Entonces, oigan esto, Deuteronomio 12. Uy, mejor ya no les doy Deuteronomio 12, ya vi qué horas son. No, este tema es gigante. Creo que podemos dejarlo allí, porque el punto que quería enfatizar es, y eso que no les di las otras citas que están conectadas con cómo a través de dar es probado el amor que le tenemos a Dios y todo, pero a ver qué hacemos mañana. Pero el punto que quería enfatizar hoy es que traerle a Dios de nuestra sustancia es una demostración de gratitud. Y toda mi Biblia me enseña que uno no puede dar gracias con las manos vacías. Nuevamente que sea eso parte de nuestro quehacer de todos los días y de nuestra relación con el resto de la gente, ¿verdad? Amén. Miren cuánta gratitud le debemos a nuestros líderes espirituales. Ellos nos están dando algo eterno. Entonces creo que no es mucha cosa traerles un pastelito de vez en cuando, o invitarlos a una comidita, o a lo mejor algo más que eso. Amén. Es lo correcto. Honra al Señor, ¿sí? Un favor que alguien nos hizo. Bueno, cuando usted le va a dar gracias, hágalo con las manos llenas. Yo en mi corazón yo pensaba cosas y decía cosas cuando oía que la gente contaba que se iban a ir de viaje y consiguieron que los hospedara el fulanito en su casa y estaban felices haciendo cuentas de todo el dinero que se iban a ahorrar porque se iban a quedar en casa del fulanito. Y yo pensaba, ajá, y el dinero que le van a costar al fulanito porque van a comer de su refri, ¿verdad? Y muchas veces regresaban diciendo, miren todo lo que nos ahorramos. Y mi pregunta era, ajá, ¿cómo le dieron gracias? ¿Cómo le dieron gracias? ¿Cómo le dieron gracias? Se sirvieron de su sustancia, ¿cómo le dieron gracias? Amén. Y bueno, en una época sí trabajamos eso y lo enseñamos porque era muy importante enseñarlo, pero lo ven. Y miren, eso honra a Dios de una forma enorme, enorme. Amén. Leamos todos juntos un último y nos vamos a casa. Proverbios capítulo 3. Versículo 9 y 10. Proverbios 3, del 9 al 10. ¿Lo tienen? Todos juntos, en voz alta. Vamos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No solo van a ser llenos de sustancia natural, nuestros graneros van a ser llenos de la palabra de Dios y nuestros lagares van a estar llenos del gozo del Espíritu de Dios. Amén. Sumado a la sustancia natural que nunca nos va a hacer falta, sino todo lo contrario. Vamos a tener suficiente para poder seguir compartiendo, seguir repartiendo y seguir dando, ¿verdad? Amén. Miren, amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que se quedó con los brazos cruzados viéndonos a ver qué hacíamos. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Miren lo que nos dio. Miren lo que nos dio. Miren cuánto dio. Miren hasta qué grado dio. Amén. Así es que uno da gracias a manos llenas. Ese es el secreto de todo esto, de todo lo que le damos a Dios. Amén. Bueno, es suficiente, ¿sí, no? Démosle gracias a Dios, ¿sí? Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, por tu palabra maravillosa, por tu Espíritu Santo. Bendito Dios Santo. Padre, por el trabajo que nos das, por la salud y la energía que nos das para poder trabajar, Señor Dios. Padre, por el privilegio de poder dar